Bienvenidos al Evangelio para la Vida en Pareja. Hoy es domingo 14 de marzo y este es el Evangelio según San Juan capítulo 3, del 14 al 21, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó a Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y que los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es un compendio teológico, hermoso, sí, muy lindo. Lo último que dice Jesús es que, ¿por qué digo yo que es un compendio teológico? Porque entonces va hacia una explicación de algo que está escondido, ¿sí? Eso es lo que más hace la teología, ¿sí? Explica cosas que están muy escondidas. Entonces, nosotros siempre hemos escuchado de que Dios es luz. En estos días le preguntaba yo a una paciente: dime una cosa, ¿qué es esto de que Dios es luz? ¿Sí? Y recuerdo que me estaba diciendo cosas que no eran. Porque ¿qué quiere decir luz? Luz quiere decir entendimiento. Listo. Jesús vino a aclarar muchas cosas que nosotros en los que estamos en confusión, ¿sí? O en rebeldía, que como que no acatamos, no digerimos. Listo, no digerimos. Entonces Él vino a traer la luz. Vino a traer la luz. ¿Qué es esto? Pues es que es la claridad, como lo dice la luz, ¿sí? Lo dice la palabra. Claridad, iluminación, ¿cierto? ¿Y qué es eso? Venga, necesito una buena idea, decimos nosotros, y pronto se prende la lamparita, ¿cierto? Necesitamos que tengamos buenas ideas aquí en el pensamiento, ¿sí? Dios alumbra el pensamiento. En el pensamiento empieza uno a entender entonces, sobre todo que cuando hay luz, empieza uno primero que todo a entender las obras de las tinieblas. Estoy en tinieblas, empieza uno a entender cuando la luz de Jesús llega a uno. Cuando llega a mí, empiezo a entender que yo estoy en las obras de las tinieblas. ¿Sí? Estoy resentido con algo con mi tía que se llevó la herencia, ¿cierto? Se quiere llevar la herencia, no, entonces detesto a mi tía. Listo, detesto a mi tía. Y resulta que Jesús viene y me dice: perdona, para que se te perdone. Perdona a tus enemigos, digo yo en comillas, y hay veces que digo a los enemigos sin comillas, pero perdónalos. Ora por tus enemigos, sirve a tus enemigos. Entonces le dice uno: venga, usted estaba en un entendimiento, usted pensaba que lo más lógico es la venganza, lo más lógico es el rencor, y yo le estoy diciendo a usted: no, venga, le traigo un nuevo entendimiento, ¿sí? La venganza es pésima. Ese rencor en tu corazón te hace mucho daño. Luz, ¿sí? Y aquí yo siempre, el pasaje que es que a mí Juan 3 siempre me ha parecido impactante, me ha parecido hermoso, me ha parecido digno de digerir y importantísimo de guardar al estilo de María Santísima, que usted sabe cuál es el método de María, ¿no? Que ella guardaba todo en su corazón. Entonces debemos guardar esto. ¿Qué guarda aquí? Lo que dice Juan, ¿cierto? Más bien lo que dijo Jesús en boca de Juan, ¿sí? En el Evangelio de San Juan. Este es el juicio, que la luz vino al mundo. Tremendo, ¿sí? La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Y como está muy escondido el tema, entonces Jesús sigue: porque sus obras eran malas. Ya explicó que es eso de las tinieblas, ¿sí? Nada de que como una metáfora, tanto la metáfora de la luz queda como confundido uno, como con la metáfora de la oscuridad, queda uno confundido. Dice: no, ¿sí? Porque vino aquí y entonces combatió las tinieblas. ¿A qué se refiere con las tinieblas? Obras de mal. Lo que has hecho mal, eso tu conciencia lo sabe, ¿sí?
te estaba chateando con alguien, tu conciencia lo sabe. ¿Aceptaste la salida con alguien o convenciste a alguien para que saliera contigo que no es tu pareja? Eso tu conciencia lo sabe. ¿Sí? ¿Moviste las facturitas pues, de tu empresa? Eso tu conciencia lo sabe. ¿Trajiste unos artículos que no pasaron por la aduana? Eso tu conciencia lo sabe. ¿Sí? ¿Le estás teniendo unos escondidos con tu marido? ¿Sí? Entre tu amiga y una cantidad de cosas que están pasando. Eso tu conciencia lo sabe. ¿Sí? Pero está en la oscuridad. Ahí estoy, pues estoy toda entusiasmada, estoy contento, este negocio me está saliendo, esta muchachita me va a decir que sí, esta mujer que está muy elegante, uy, de pronto me saca el sí, sí, estoy en las obras de las tinieblas, porque es obrar mal. ¿Y qué dice aquí Jesús? El juicio es ese es el juicio, listo, el juicio. Y entonces aquí viene un tema importantísimo, ¿tú eres consciente que vas a tener tu juicio? Y hago un silencio, porque es que no sé si eres consciente, no sé si lo sabes, ¿sí? Porque eso está requete escrito, está muy expuesto, tanto en la palabra de Dios, como en la tradición de la iglesia y en la vida de los santos sobre todo. Está expuesto el juicio particular por el que vamos a pasar todos. ¿Y cuál es el juicio? Que las personas despreciaron la luz, todo lo que Jesús enseñó, lo despreciaron. Sí, porque están en las obras de ¿qué? De maldad, de tinieblas. Sí, eras amigo del adulterio. Jesús vino a decirte que no al adulterio, que no a la fornicación, pero tú estás en las obras de maldad. Sí, y ese es el juicio. El juicio lo vas a tener porque vino la luz a decir eso. Sí, que no debías engañar. Sí, está ahí. Que no debías detestar, odiar, limitar. Que no deberías herir con tus palabras, con tus acciones, a tu prójimo sobre todo, a tus próximos, es decir, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí? Y entonces ese es el juicio. Vino la luz y enseñó todo esto, y tú preferiste las obras de la oscuridad, ¿sí? Otra vez se repite lo que les decía yo ayer, ¿sí? Que me busca la gente y me dice, pues el curso no me está sirviendo, ¿sí? Igual le decimos a Jesús, este evangelio a mí no me sirvió. El evangelio no me sirvió, el evangelio está escrito, lo que pasa es que tú no te ceñiste al evangelio, eso es diferente, ¿sí? Porque tú tienes tu propia forma de ser y tu propia forma de vivir y te das cada nada frente al espejo palmaditas de yo soy bueno, ¿sí? Aunque sea tramposo, aunque sea engañador, aunque sea mentiroso, aunque sea adúltero, aunque sea iracundo, aunque sea vicioso, lo que sea, ¿cierto? Pero me miro en el espejo y digo soy muy bueno, ¿sí? Y resulta que el juicio va a tenerse, ¿sí? El juicio es eso, que vino la luz y las personas prefirieron las obras de la oscuridad. Esa es la frase más impresionante que tiene todo este evangelio del día de hoy. ¿Sí? Vino la luz. Algunos de ustedes han sido iluminados. Al contrario, les pasó. Por fortuna. ¿Sí? Gracias a Dios. En todo el sentido de la palabra. Estaban en las obras de las tinieblas y aceptaron la luz. Señor, sí, yo no sabía que el alcoholismo me podía a mí condenar. Gálatas 5:17. Yo no sabía. Sí, yo no sabía. He sacado yo muchos alcohólicos adelante, cierto, que hoy en día ya están superados con su alcoholismo, drogadictos, porque nunca habían considerado, incluso, y eran creyentes, y nunca habían considerado que era una ofensa grandísima para Dios y que iban a estar en el juicio y que el Señor les iba a reclamar fuertemente sobre esto. Claro, entonces por fin lo consideran y dicen claro, y empiezan a hacer más oración, empiezan a pedirle a Dios más la gracia y empiezan ellos a tener mayor voluntad, porque acuérdense que esto sin uno no podemos hacer nada, Dios no puede hacer por nosotros lo que no vamos a hacer nosotros, pero tampoco por nosotros. Pero cuando nosotros nos unimos a la voluntad de Dios, eso sí es el combinado más especial que hay. Pero es así, listo, es que tengo que considerar muchas cosas, porque vino la luz y la gente prefirió las tinieblas a Jesús, ¿sí? Cuando está hablando aquí, no es y se la pasa diciendo fe, 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 pero acuérdense que la fe sin obras de nada sirve, nos dice el apóstol Santiago en carta de Santiago. Listo, nos lo dice bien claro. ¿Sí? La fe sin obras es como un cuerpo sin vida. ¿Sí? Entonces la fe es acompañada de obras. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Tenemos que aceptar la luz y tenemos que vivir lo que la luz nos dice. Porque eso nos da garantía de bienestar, por un lado, y de amor al prójimo. Y cuando lleguemos a la presencia de Él, el juicio nos va a traer muy buenos dividendos. La gloria es al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo.